Pues lo que les comentaba, eso no, una irregularidad, defenderse del control parlamentario y decir, no, es que esto es una cuestión privada, es que es mi formación, es mi currículum académico y por tanto yo tengo derecho a mantenerlo en secreto. Asegurar eso, cuando como les hemos comentado, no había posibilidad de patente, no había cuestiones confidenciales, no había nada ahí susceptible, no había datos de empresas y por lo tanto no tenía ninguna argumentación. Eso lo pone en la norma, eso no es una cuestión nuestra, lo pone en la ley, en el Real Decreto. Bueno, si él no podía mantenerlo en privado, lo mantuvo en privado alegando una supuesta cuestión de privacidad, de cuestión personal, de intimidad. Bueno, y así paralizó, de hecho, la actuación del Parlamento. Vamos a verlo, lo tenemos aquí detrás, y posteriormente resulta que utiliza todos los medios públicos de Moncloa, que lleva una semana prácticamente paralizada, exclusivamente para ver cómo le daban la vuelta y nos convencían a toda España, después de pasar el Turnitin por arriba, por abajo, la Turmis por el medio, no sé qué, echarle pepinillos, convencernos de que es que un 13% de plagio es una cosa normal. Vamos, que si ustedes van por ahí y tienen a su hijo oye, en un proceso, no sé, de tesis doctoral, lo que sea, díganselo. Una de cada 9 páginas, cópielas, hombre, que es normal. Que me ha dicho Pedro Sánchez que esto es normal. ¿Esto es o no es una utilización de medios públicos adicionales? Bueno, a ver, si es que todo en sí es una utilización de medios, desde el principio, en el medio y ahora al final, porque el señor Redondo, que luego ya entraremos en la página sentimentaloide de las niñas, todo esto está orquestado, todo esto, pero ¿qué quieres ahora? ¿Que nos enternezcamos? ¿Que pensemos, pobrecillo, que hasta sus niñas han tenido que salir a su salvamento? Todo eso lo ha organizado, se está organizando en Moncloa. Moncloa lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Al señor jefe de gabinete, al señor que emite todo, o sea, absolutamente todo. No, los sellos de los burofaxes de todo, correos, todo. los envíos, pero decir, si eso es lo está haciendo privado, desde que su lo haga casa, él. No, tiene lo un está fax haciendo en su Moncloa. casa desde donde lo está mandando. Los burofaxes que han llegado a OK Diario, y entiendo que al resto de medios, venían con origen Moncloa, con lo cual evidentemente ese gasto... Entonces no es personal, lo que no puede ser es que es personal cuando me conviene, para ya parar no al es personal Parlamento cuando no me conviene. Bueno, no nos mareen, hombre. Sí, por una parte se hurta información que no es que sea información privada, o sea, es que tú lo has explicado muy bien, o sea, eso Rivera lo dijo con mucha cautela y de forma correcta. Hay serias dudas de que su tesis doctoral no haya estado plagiada y no la haya hecho usted. Y entonces, en ese momento, lo único que debe hacer, no un presidente del gobierno, sino un diputado o cualquier cargo público, es mostrar su tesis doctoral y dar todas las explicaciones pertinentes. Entonces, la primera reacción... La primera reacción que tiene Pedro Sánchez cuando, digamos, que no la ha preparado, la primera reacción que tiene es mentir. Es decir, que hay una tesis que está publicada y que es accesible a todo el mundo y no solo es mentira, sino que al día siguiente o 2 días después demuestra que es mentira, publicándola y haciéndola accesible. Dijo, ahí va la tesis, entonces, otra vez. Claro, eso ya obliga a una sesión parlamentaria, porque recordemos que no solo se está juzgando si el presidente del gobierno ha utilizado para su tesis doctoral a un negro, si además ese negro ha cogido la tesis doctoral y se ha dedicado a convertirla en un plagio completo. No solo estamos juzgando eso, estamos juzgando la evidencia de que el presidente del gobierno, cuando sale ese tema, miente en sede parlamentaria. Bueno, entonces, tampoco ha mentido, o sea, no es la primera mentira que nos cuenta. Quiero decir que en este caso es algo como muy revelador, pero hombre, recordemos que Pedro Sánchez llega a ser presidente del gobierno diciendo que se presenta una moción de censura para convocar elecciones que todavía no ha convocado. Es decir, que la primera mentira ya en la frente, es decir, tampoco nos vamos ahora a rasgar las vestiduras y a descubrir al señor Sánchez. Y antes de este caso ya se dijo, cada día que, por cómo va el tema de los 100 días, el 101, el 102, cada vez va a ser peor. O sea, convoque elecciones cuanto antes, porque visto el panorama, se le va a ir complicando cada día que pasa, porque aparte de que mienten, la utilización de medios públicos, 2 ministros y 2 altos cargos cesados ya en 100 días, o sea, y porque se salvó la ministra de turno y le echó a la directora general, pero luego han echado también al director de un organismo del Ministerio de Administraciones que lo habían ocultado el día del Consejo de Ministros, venía ahí en el BOE de tapadillo, van 2 ministros y 2 altos cargos. Cada día que pasa, la pasionaria Carmen se mete en un Calvo lío. dijo que
que esto no eran los problemas de este país. Los problemas de este país no podían ser Franco. la tesis de Pedro Sánchez. Y acto seguido dice, el problema de este país es el máster de Pablo Casado. No, de lo que hay que hablar es de Franco. De lo que hay que hablar que es estamos del hablando máster de Pablo Franco. Casado. Entonces, y sale... Este sí después, que y después Francisco sale Franco. también esta que es genial, que es Isabel Cela. Y dice... ¿cómo puede ser que España no valore que tiene un presidente doctor? El primer presidente doctor. Bueno, y aparte de que eso es miente, y miente mentira. porque Calvo Sotelo ya era doctor. Eso es, Es decir, Oye, ya bueno, dijo Suárez. yo creo que yo creo que eso demuestra que esto les ha pillado a contrapié y están muy nerviosos porque las argumentaciones, o sea, tú no puedes defender diciendo este es un asunto de las derechas, como dice Calvo. Súper frustrados, porque es verdad que ese día ellos pensaban que iban a tener su propaganda servida de hemos exhumado al dictador. Que no O sea, es nuestra exhumado. gran bandera. Pero, ¿me Que no es entiendes? exhumado, No, hoy que también queríamos- está allí. hoy había que Ellos hablar a habían Franco. presentado todo aquello De con hecho, se ese tiene que estar real pegando un decreto cachondeo. totalmente ignominioso, utilizando un método que reflota de nuevo esas dos Españas, que visibiliza en el Parlamento como hay una fractura clarísima de lo que quiere ese Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional, de los representantes de aquello que queremos los ciudadanos, o presuntamente queremos los ciudadanos, porque cada vez queda menos claro que sea así. Y entonces a ellos se les ha frustrado su gran estrategia de comunicación. Hemos tenido que salir al paso de esto, que es la tesis de nuestro... ¿Os acordáis cuando hablaban del Amado señor líder. Zapatero, toda aquella recua de primeras ministras, y hablaban de que era un hombre muy honorable? Y ahora están con la honestidad de Sánchez, o sea, todo ese harén ministerial del feminismo, haciéndole loas al presidente. O sea, me parece tremendo, de verdad, Es que que además se expongan así dos las argumentos, ministras, la señora Calvo y la señora Cela, que cada vez que habla sube el pan, porque no hay nada más que ver lo de las bombas, y la señora Margarita Robles. Es que de verdad, o sea, lo de las bombas Las ya bombas es de de Cela nota. dan los buenos días, piden permiso para entrar en casa y que se vayan los yemeníes antes de Robles verdad, explotar. que nos dejen de tomar el pelo. Robles no ha dimitido, pero vamos, en otro país, una señora que ha hecho lo que ha hecho la señora Robles, que Hombre. es intentar ocultar a los españoles que ha roto un contrato, después que no lo ha roto, después que las bombas no matan, después que ya sí que lo hago. Esa señora no Es que la estaría han en el gobierno. desautorizado en toda Es que regla. no estaría en el Vamos gobierno, a ver, pero totalmente, pero ya no o sea, ella. antes, después y Y, durante. y luego sale su compañera portavoz, después del Consejo de Ministros, le hacen la pregunta de las bombas y se atreve a decir a los periodistas: pueden estar ustedes tranquilos porque no se van a equivocar matando yemeníes. Sí. Hombre, Pero por los dos- favor, pero hay que por señalar favor. que lo increíble es que los dos argumentos, las dos acciones comunicativas directas que ha hecho el presidente del gobierno en este tema, digo directas, las indirectas han sido una campaña terrible en televisiones y por debajo, pero las dos acciones comunicativas directas han consistido en un texto, perdón, sentimentaloide Cursi. y cursi y horrible en Facebook del presidente Sánchez, y en un texto supuestamente de sus hijas diciéndole que ánimo. Exponer de verdad en un tema como este a unas niñas a esto es un golpe bajo, en fin, es una cosa, prefiero no calificarla, pero es una vergüenza. Bueno, Vamos a otro embarazo, dijo, estaba embarazada, como si eso fuera un Bueno, atenuante, a mí me pareció ¿o qué era? indignante. ¿Un No, no, atenuante? como si te restase capacidad intelectiva. Por eso, es decir, o sea, que es una y un enfermedad. atenuante, y un Hombre, atenuante por favor. sentido. Fíjense Pero el las que trabajo quieren que estaba haciendo las y que encima quieren que se embarazada. les trate igual son las primeras Son que las después primeras. usan el victimismo para excusarse y escaquearse. Como lo que le han hecho a Cayetana. Efectivamente, vamos con la irregularidad número 12, doceava que diría Gabriel Rufián, ¿no? Vamos con la irregularidad número 12, porque la utilización de amenazas a la prensa en cualquier país, única y exclusivamente, eso sería ya constitutivo de dimisión. Y este señor se ha atrevido a estar a lo largo de toda la semana amenazando simplemente con el fin de que parásemos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los medios que hemos estado sacando esto, y en concreto de OK Diario, que fuimos los que empezamos y los que hemos llevado la delantera en toda esta historia? No solamente no parar, sino incrementar, lo que es la obligación que tenemos como periodistas. Tenemos información, sabemos que es cierta y nuestra obligación es contarla. Nos amenace Pedro, nos amenace Sánchez o nos amenace quien nos amenace. Bueno, pero atención a esta fecha y fíjense, porque este tuit fue emitido el 12 de septiembre. El 12 de septiembre, en estos momentos, estamos a 16 de septiembre, ¿verdad? Ando yo ya con la presbicia que no veas.
Bueno, llevamos 4 días de amenazas a la prensa. Todavía no se ha materializado la querella. ¿Esto qué significa? Oiga, si usted, presidente del gobierno, considera que hay algo que está mal y nos quiere llevar a los tribunales, tiene todo el derecho. Ahora, a estar permanentemente a lo largo del día 12, 13, 14, 15, 16, mañana seguiremos con esta historia, que nadie lo dude, bajo amenaza, porque aquí lo que ponía era, si no os portáis bien, emprenderemos acciones legales. No, oiga, usted quiere poner las acciones legales, póngalas. Póngalas, tiene todo el derecho del mundo, pero no nos venga con amenazas. Posteriormente mandó el famoso burofax, un burofax que de verdad yo no sé qué abogado se lo ha redactado. Que vuelva, pero no a la facultad, que vuelva a la guardería. Porque es que no es que tenga problemas jurídicos, no, es que tiene problemas redaccionales serios, problemas de comunicación. Pero vamos, para entablar debe ser de la nueva generación PlayStation o algo así. Bueno, llevamos desde ese día, el tuit fue emitido a las 7:26 de la mañana. Debe ser el momento de máxima lucidez del presidente, cuando se levanta y sale toda su chulería a pasear, y en ese momento me vengo arriba. Y como no debía haber nadie de su gabinete para frenarlo, pues allá que soltó ese famoso mensaje. Llevamos día 12, 13, 14, 15 y 16 bajo amenaza. Esto en cualquier país serio, este señor se ha marchado ya por la puertecita, yo no sé con maletas o sin maletas, pero con la perra esa con la que corre delante de él. Aquí no. Carlos, Aquí hoy, sigue más de mitad de la prensa española mandado, defendiendo a este señor. Los mismos que criticaban a Trump por hacer exactamente lo mismo son los que hacen palmas con las orejas en estos momentos a este señor, que es un señor que se dedica a hacer amenazas abiertas a la prensa. Y voy a cargar, quiere cargar, cargue. Váyase a un tribunal. De verdad, váyase. Váyase y veremos lo que le dicen. Y vayamos hasta el Supremo. Es más, nosotros, y así lo ha dicho Eduardo Inda, director de OK Diario, nos reservamos, por supuesto, el derecho de ir contra usted, porque usted sí nos está calumniando. Yo no tengo por qué aguantar determinados calificativos de un señor como este que se ha inventado su tesis. Nosotros contamos lo que contamos, y usted no tiene ningún derecho, ni usted, ni su ministra portavoz Cela, a hablar de qué es serio y qué no es serio. Lo que no es serio es un gobierno como esto. Lo que no es serio es tomarse por el pito el sereno a toda España. Lo que no es serio para nada es tener la economía como la tenemos, entrando en una fase de desaceleración pura y dedicarse a Franco y a su tesis. Eso es lo que no es serio. Lo que no es serio es engañar con la economía. Lo que no es serio es tomarle el pelo a todo el mundo, a la gente que le ha votado a usted, señor Pedro Sánchez. A la gente que le ha votado para que usted buscase soluciones sociales. Yo las busco a través de otro mecanismo que son las verdaderamente sociales. Bueno, usted es socialista, vale, pero usted tiene su público, y su público le votó de una forma sincera y honesta para que solucionara problemas, no para que falseara tesis, no para que estuviese todo el día jugando con los restos de Franco, no para que hiciera determinadas cosas como abrir las fronteras y ahora me voy a sacar una foto con los que vienen del Aquarius. ¿Y luego qué ha hecho? Irse a pasear al despacho de Merkel para que nos endorse los inmigrantes que la señora Merkel no quiere. Bravo, maravilloso. Hablar de supuestos procesos de entrega en caliente, descalificarlos por todas partes y mientras estar ordenando que se realizasen. Usted es un fraude. Y este señor, Pedro Sánchez, en cualquier país serio, por estas amenazas a la prensa, se habría marchado ya. Solamente quiero recordar la campaña del diario El País contra Donald Trump por las amenazas a la gente de la CNN. ¿Cuándo va a empezar el diario El País a hablar de las amenazas a la prensa aquí en España? ¿O es que le preocupa mucho lo que ocurre en Milwaukee, pero da lo mismo lo que ocurre en Madrid? ¿No se pasean los periodistas del País por Madrid? ¿Les da lo mismo? ¿No ven lo que está haciendo este señor? Es de escándalo. Bueno, y hoy sigue la amenaza latente del propio presidente, pero hoy ha echado al matón Ábalos, ha dado un meeting hoy y ha dicho que ha demostrado que no tiene ni pajolera idea de cuál es el papel de la prensa en una democracia. Ministro de Fomento. Y dice, no sabía yo que el ministro de Fomento se dedicaba a esto. Ministro de Fomento que va y dice hoy, esta mañana, dice, es muy sospechoso que la oposición la esté haciendo la prensa. Digo, en Cuba no nos pasaba esto. Madre mía, digo, pero este señor sabe cuál es el papel de la prensa en una democracia. Acostumbrados a tenerla comprada, acostumbrados a con el dinero que habíamos invertido en comprarla. Claro, es como que Pujol diga, qué raro, la vanguardia criticándome, ¿no? Y entonces, claro, en El País yo recuerdo, Carlos, recuerdo un artículo de, no sé si fue de John Carlin cuando escribía en El País, diciendo, analizando el estado psiquiátrico de Trump, diciendo, lisa y llanamente que estaba desequilibrado mentalmente. Hasta eso se permitían cuando tenían que hablar de Trump. Pero la estrategia que están haciendo con lo de Sánchez es directamente taparlo con lo de Casado. Es decir, hace 3 días que de lo de Casado no se habla. La estrategia que van a hacer, la misma que hicieron con el 11M o con otros temas, es decir, directamente cualquiera que hable de la tesis de Sánchez o está loco o no sabe de lo que habla. Es decir, esto no tiene seriedad. Lo que tiene seriedad es hablar de Casado. Claro. Entonces llevan 3 días abriendo con Casado. Que no ha presentado un TCM que no tiene que presentar. Exacto, esa va a ser la tesis. Y los otros seguirán igual. Los escolares, que estaban tan preocupados con Carmen Montón, hablando de la ejemplaridad y demás, y que fueron a los que utilizaron para decapitar a Montón, para ir a por Casado, de esto no han dicho ni mu.
pero ni mu, de la tesis de Sánchez, ni mu. Todo, claro, si ya lo dice el Turnitin, la Thermomix o como se llame, o sea, da igual, ya está. En realidad, cuando las pruebas son evidentes, es que Esto los se ha plagios acabado, son pero la evidentes. tesis es, este asunto ya se ha terminado. Y- El Turnitin ha dicho lo que ha dicho, ya ha sentado cátedra, Claro. el país Es no dice axioma, nada. es axioma. Y la señora Natibel Preciado y Ya lo algunos hemos visto otros tantas dicen que veces esto es lo normal, Tantas o sea, lo veces. normal es que las tesis tampoco sean grandes investigaciones, punto y pelota, No, se porque ha son terminado las el tema. primeras. Se ha terminado el tema. Pero Para ellos se ha terminado es el tema. mucho más grave de lo que parece el tema de que haya ministros en el gobierno actualmente diciendo abiertamente que se está tratando de frenar informaciones, como han dicho, que se esté advirtiendo de las consecuencias legales como si los periodistas ignorásemos cuáles son las consecuencias legales de aquello que no está contrastado. Pero es que el problema de todo esto es que se quede ahí. El problema de todo esto es que no se atreven a dar el paso. El problema de todo esto es que no sean capaces de acreditar donde tienen que acreditarlo, que aquello que están diciendo no solo no tienen cómo respaldarlo, sino que el contrario, aquel al que están atacando, al mensajero al que están matando, sí dispone de esa información y puede aportarla. Y el Esa miedo- es la clave. Y el miedo Esa a que es se la clave. judicializa, acabe yendo a los tribunales, Padilla, Carlos Ocaña, Ocaña. el otro, Maró, y se arma el guirigay No, claro, padre, están- porque que entonces están se descubre todo el escondidos, pastel. Hoy están escondidos debajo Hombre, de la mesa. vamos. Claro, entonces si los llama un juez y tienen que dar la cara y tienen que hablar, Hombre. por eso a mí me parece bien la postura de OK Diario diciendo vamos a ir al banquete. Es que no te tenemos miedo, a ver si te enteras. No, pero es que no te sobre tenemos todo, miedo que ya- porque tenemos la razón de Y además nuestra la parte. razón- No es un tema de Pero miedo ya no o de solo- matones, pero es si un no tema es de la que razón, tenemos la si es razón de cuestión de nuestra deber. parte. Pero no es la Tenemos las razón, pruebas. que es el No deber de la es prensa. opinativo, Claro. no es opinativo. ¿Desde cuándo la prensa se supone que no está al servicio de dar información? Información de cualquier tipo, sea la que sea, incomode a quien incomode, pero no son ellos los que se vanaglorian constantemente de la ética periodística que supone atacar a aquellos corruptos que tienen todo tipo de tramas, que se benefician y demás. Claro Y que la sí, noticia- pero si esa es la función de la la prensa. La noticia es tan potente, la evidencia es tan potente, que siendo sacada inicialmente por un medio minoritario, como fue OK Diario, ¿Cómo que minoritario? no pueden, bueno, ¿Cómo que minoritario? minoritario con respecto a las Cadenas. grandes cadenas, hombre, minoritario no, modesto, lo dejamos en modesto. Tampoco. Hombre, No. de acuerdo, Oye, dignísimo. Julio, Pasa por datos de encima. julio, Ok, bien, ok, 8 diario. millones de usuarios No, únicos, bien. 42 Ok, millones de dia- lectores. ok, Séptimo ok, medio diario. nacional, Sí, sí, pero segundo que OK digital más Diario leído. consigue, bueno, un medio digital, OK Diario, consigue poner esa noticia en primera plana frente a las grandes cadenas de comunicación. ¿Sabes lo lamentable? Que en España ni un solo medio de izquierdas ha recogido esas presiones a la prensa y lo ha tenido que recoger el Financial Times. Sí, Es sí, decir, sí, sí. desde Londres han visto lo que aquí la prensa de izquierdas no quiere ver. Esos que reparten luego carnes de demócrata. Los que van diciendo usted es fascista, usted es facha. Fíjate. ¿Y No, No, ustedes perdona, qué son? no solo carnés de demócratas, sino carnés de guardianes del periodismo y de la ética periodística y de lo que es periodismo y lo que no. Y de la calidad periodística, Cuando por ellos cierto, saben- hoy es que estoy un poco así con ganas con el diario El País. La calidad periodística fue el primero que dio credibilidad a ese famoso 13% y salió corriendo a decir, ya está, no hay plagio, tiene un 13%. Para que ustedes se hagan una idea, un 13% de lo que estamos hablando es de que más de 40 páginas fueron plagiadas. Más de 40 páginas. El trabajo fin de máster famoso de Carmen Montón, ¿cuánto eran? ¿50 páginas? Sí, Es decir, prácticamente todo el TFM de Carmen Montón plagiado. Bueno, pues el mismo ministro que considera que el TFM es suficiente como para que se vaya Carmen Montón, considera que el mismo número de páginas en su caso, no, tiene que quedarse ahí y pegado con Araldita al sillón. No, lo mejor es, que yo si voy a no, proponer tiembla lo que a nuestro. partir de ahora, como a toda esta Que hay de lo gente no le nuestro. parece que un 13% como número, que para mí, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, es el hecho. El hecho de apropiarse de ideas que no son de uno, el hecho de ningunear el trabajo de terceros, el hecho de no tomarse en serio algo tan serio como es hacerse doctor, que es un mérito, que es algo como un culmen a una carrera, a un trabajo de esfuerzo, de investigación, que te da una cierta credibilidad y cierto prestigio adicionales a esa labor de estudiante o a esa capacitación previa que es una licenciatura. Al margen de eso, que para mí es lo relevante, no el porcentaje, como el 13% no tiene ninguna relevancia, y yo ya ponía el ejemplo al principio de todo con el tema de la cirugía y la operación, a todos esos que les parece poco, de cada 100 euros que tengan en su cuenta, que les saque 13, por favor.
venga, que le saquen un 13% de su riqueza, a ver qué les parece, si el 13% les parece mucho o les parece poco, Carlos hombre, hablaba es que ya de la está prensa bien. de izquierda, déjame decir Ya esto. está Carlos hablaba de la prensa de izquierdas. Uno de los tertulianos que pululan por las cadenas por La Sexta y ahora por Televisión Española es Jesús Maraña. Jesús Maraña, que es el director de Infolibre. Maraña tiene un libro que se llama El fondo a la izquierda. Y Maraña, en el año 2008, Maraña cuenta lo siguiente de Pedro Sánchez, que en el año 2008 recurre a los contactos que le han proporcionado sus años en el Ayuntamiento y en Ferraz y consigue que Rafael Cortés Elvira, por entonces rector de la privada Camilo José Cela de Madrid, le facilite un doctorado y una plaza como profesor asociado de Estructura Económica e Historia del Pensamiento Económico. Esto lo dice Jesús Maraña, no lo dice ningún periodista de las derechas, como diría la pasionaria Carmen Calvo. Sigue, porque lo que cuenta en ese libro es tremendo, porque va narrando uno tras otro. Claro, la cuestión era que necesitabas las pruebas las conseguimos nosotros. Pero él, es verdad, que lo contó y lo anticipó. Y yo estoy esperando que en estos momentos salgan a decir: OK Diario ha demostrado lo que nosotros intuíamos, lo que nosotros contamos en aquel momento, salgan. Salgan, porque lo único que hemos hecho ha sido conseguir las pruebas que ustedes no consiguieron. ¿Está contando algo en su periódico? O sea, está acusándole a Pedro Sánchez, Jesús Maraña está acusándole de un delito a Pedro Sánchez. Y lo que ha dicho Jesús Maraña está detallado y desarrollado en la información de OK Diario sobre el plagio de Sánchez. Va a decir Maraña en Televisión Española mañana, cuando le veamos con Javier Fortes, va a decir, como yo dije en ese libro que publiqué el año anterior, en el 2017, al fondo a la izquierda, como yo dije, a Sánchez le facilitaron una plaza de profesor asociado en la Camilo José Cela. Le facilitaron un doctorado. Pero no, lo que van a decir es: OK Diario miente, OK Diario manipula, ya sabemos el tipo de OK periodismo Diario, que ha hacen. conseguido demostrar lo que yo ya intuía o lo que a mí me decían, miente. Pero sin embargo, cuando yo lo decía la verdad. Hay que reconocer que desde luego... Y lo que todo el mundo sabía. Contorsionismo se llama. No, lo que pasa es que no dijeron lo mismo, perdón que existe el caso de Cifuentes, pero es que también OK Diario tuvo mucho que ver en la caída de Cifuentes, con el vídeo de las cremas. No decían lo mismo. Ahí les pareció bien. Ahí no salieron a hablar de la máquina del fango, que es lo que suelen hacer para desprestigiar a los que criticamos a Podemos, a los que sacamos lo de la financiación ilegal, a los que hablamos de las tesis falsas del presidente del gobierno. Vamos a dejar aquí el recuento de irregularidades, lo digo porque podríamos sacar, por ejemplo, el hecho de que el secretario del tribunal de la tesis fuese un amigo personal de la directora de tesis, es decir, podríamos ir a más con todas las irregularidades hasta llegar a no sé cuántas. Pero bueno, vamos a dejarlo en 12 por destacar exclusivamente las más voluminosas, las más graves, las más visibles, bueno, 12. Con una, se lo repito, ha habido cargos en los gobiernos europeos que han dimitido. De hecho, le acabamos de escuchar a Pedro Sánchez sacar pecho diciendo que en otros sitios dimite esta gente. Claro, lo decía en aquel momento cuando él estaba exigiendo dimisiones de personas del Partido Popular. En estos momentos, que es la suya, se acabó. A partir de ese momento, ya nada. Los alemanes saben mucho de porcentaje. O sea, usted ha plagiado, me da igual que sea un 4. Si ese ministro alemán era un 6, que un 12, ¿qué me está contando? Carmen, que era un párrafo. En Alemania, lo que sea, un párrafo, 3 líneas. Pero es que es muy en Alemania, que lo sé ejemplificante. personalmente porque estoy afectada por ello, en Alemania tú no solamente tienes que, como he dicho antes, presentar la tesis ante un tribunal que te saca los ojos te saca para darte la nota, pero es que tú no te puedes ni llamar doctor, ni oses ponerte doctor, ni en tus cartas, ni en tu casa, ni en tus tarjetas, ni en tu nada, hasta que tú no has publicado en libro, o sea, no publicado para que lo tenga la universidad, sino públicamente un libro con la tesis, entonces te puedes empezar a llamar doctor si eso ha seguido todo el trámite. Pues traducción... Y ahora estamos aquí con que el 13% no importa, pero que estamos hablando de porcentajes. Pero, o sea, que usted ha plagiado el 13% y ya entonces es bueno. El plagio, cuidado, porque aparece en el Código Penal, es delito. Lo digo porque si el 13%... Y ahí pone porcentajes. Si el 13% de un delito no importa, ¿quién puede pensar que el 13% de otro delito no importa? Es decir, Claro, que si usted ve la cartera de alguien al lado y le ve con 100 euros, róbele 13 euros, porque según la nueva tesis oficial no pasa nada, no es delito. Pero vamos a ver cómo ha impactado esto en el gobierno. Dirán ustedes, bueno, un gobierno con esta elevada capacidad moral, con este análisis crítico para todos los demás, que son capaces de ver la motita no en el ojo, sino a 500 kilómetros de distancia en cualquier otra persona y de cualquier otro partido, ¿estará impactado? Sí. Atención a la ministra portavoz.
El Gobierno está en magnífico estado de salud. El Gobierno es consciente de la gran tarea que está realizando. Este Gobierno está haciendo muchísimo por la sociedad española, muchísimo. Mire usted, nosotros tenemos, es decir, el partido que sustenta este Gobierno tiene un código ético de altísimas exigencias. Pues lo deben tener calzando el frigorífico, porque si no, la verdad que no llegamos a entenderlo. No sé si alguien se lo habrá leído. Vamos a ver, ¿lo hemos leído? O sea, porque igual lo plagiaron y no se lo conocen. El código ético. El código ético, digo, ya, porque total puestos, es que de verdad, yo... ¿Creéis que dimite, María? Honestamente creo que no. ¿O en estos momentos se está agrapando al señor de la Moncloa? No, yo creo que no va a dimitir. Ha sacado el berbiquí y está haciendo ahí boquetes para meter tacos. Yo creo que se va a trincherar y que además ha cerrado filas de una manera tan escandalosa que ya, o sea, recular con los pasos que ha dado es totalmente imposible. Yo creo que o lo fuerzan sus socios, y digo, sus propios socios de gobierno, que por cierto, Papelón, no parece, Papelón. no parece que Podemos, que Papelón son de los Pablo adalides de esa limpieza, de Menudo esa papelón. decencia, de esa renovar la nueva política y demás. Pero no Yo importa, no les estoy tener oyendo una- demasiado contundentes. Tener a un presidente débil moralmente, incluso débil legalmente, es una ventaja para sus socios. Hombre, Es una ventaja, es si que es un Pablo presidente Iglesias es mucho más, copresidente, mucho, es más copresidente. Sí, pero- mucho más manipulable. No, vamos a ver, se va a aferrar al cargo y en ese caso, para presionar, no va a dimitir, no va a salir de él. La presión tendría que ser muy fuerte, como fue en el caso de Montón. Recordemos que Montón, al día siguiente de estallar el escándalo de su máster, va a la cadena SER y dice que no dimite. Pero ¿qué pasa? Le sacan 2 o 3 cosas más ese mismo día y al final la presión es muy fuerte y tiene que dimitir porque al Bueno, Partido pero Socialista porque le interesaba, pero, Luis, le porque era interesaba, fuego amigo. le Le interesaba, daba- Ahí estaba le interesaba, todo, vamos, María, fuego que sí, amigo. María, que sí, que ya lo expliqué antes y expliqué que era fuego amigo y ese día, a las 8 de la mañana en Periodista Digital dijimos, cuidado que esto es un engaño, cuidado que lo que Escolar quiere con esto es la cabeza de Casado, que van a sacrificar Pero a luego Montón fue la para ir sexta, a por la Casado. sexta, Y después, el señor pero porque Roures. pero porque les interesaba esto. Entonces, aquí no va a haber esa presión mediática. Aquí no va a haber esa presión mediática, pero vamos a ver, si hay 2 diarios del centro derecha que están escondiendo, si no están hablando del caso, el mundo ya está reculando y La Razón ni una editorial sobre este tema. ¿De qué estamos hablando? Entonces, no hay presión mediática. Sánchez no va a dimitir, pero sobre todo por eso, porque tiene hoy el ecosistema mediático le blinda. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis Valcarce, muy de acuerdo. Yo creo que no va a dimitir y es más, que si el tema sigue coleando, que va a seguir coleando porque los hechos son obvios y son contundentes, va a perjudicar, es decir, va a deteriorar cualquier institución, cualquier moral, cualquier ética política para aferrarse al cargo. Pues Es aquí evidente. depende, yo no sé si va a dimitir o no, pero desde luego la bola no va a parar, porque ni van a parar los medios que están en ello, ni parece que Rivera, que ha cogido cacho, y total, si todo lo que tienen que sacarle es que el doctorando no sé qué y no sé cuántos, olvídate, y Casado, en cuanto, si esto sigue un poco y se adelanta lo del Supremo, que parece ser que va a ser más rápido que 2 o 3 semanas, que incluso podemos estar hablando de días, y se soluciona favorablemente, son 2 contraatacando en el Parlamento con muchos escaños, mucho ruido y la ¿Por qué te crees mucha que prensa. va Pedro Sánchez ahora con Ana Pastor? Es decir, va a buscar, Bueno, va a buscar árnica, a engañar todo lo que pueda. Pide un favor mediático, pide que le ayuden. Es como se lo hubiera dado el país. Vamos a ver la respuesta, si os parece. Primera respuesta, Carmen Calvo, agárrense al sillón de verdad porque vienen curvas con la frase de esta mujer, atención. Lamentable que el día que estamos decidiendo en la sede de las Cortes Generales la exhumación de los restos de Franco, las derechas quieran hablar de otra cosa. Vergonzoso para ellas, para la derecha azul y para la derecha naranja. Por cierto, en una tesis doctoral de la que la propia universidad, el propio presidente de la CRUE ya ha dicho que es una tesis que resiste con el sistema además correspondiente la originalidad de la misma, que está además colgada en el sistema Teseo y que por decisión del propio presidente, porque nadie puede entender, el presidente tampoco, que los partidos políticos de la derecha decidan que el debate...
tienen por lo visto problemas para asumir distintas libertades. La libertad de empresa les cuesta, la libertad personal, la libertad de opinión, la libertad de educación les cuesta, pero por lo visto también les debe costar bastante la libertad de prensa. ¿Qué hacen, señores periodistas, que no están hablando de Franco? Le ha faltado sacar la regla y darnos en los dedos. Yo, de verdad que son unos comportamientos, yo no sé, en Cuba, yo no sé si tienen alguna plaza vacante en el Frente de Juventudes ese que les gobierna, en esa dictadura, porque encajarían perfectamente. ¿Qué hacen ustedes que no hablan de Franco? No les hemos programado para que hablen de Franco. ¿Qué les hemos dicho? Franco por la mañana, Franco al mediodía y Primo de Rivera, si eso por la noche, ¿eh? Les dejamos esa libertad. Yo creo que estamos obviando algo... Cosita, no estamos, es que luego se me olvida, María. No estamos contando con que ya van 2 ministros y 2 altos cargos, pero a lo mejor no acaba aquí el rastreo a algunos. Por ejemplo, tenemos al ministro de Agricultura que sigue imputado. ¿Cómo es posible que haya un ministro imputado todavía? ¿Os acordáis que la Fiscalía ya prácticamente tenía hecho el escrito en el que ya está? No, si le van a desimputar y tal. Bueno, pues ya han pasado 100 días. Entonces, tiene varios frentes abiertos. Por ejemplo, aparte de que Montón tenía un frente abierto en Valencia, aquí está abierto el frente de la financiación del PSOE en Valencia. Y ahí está la señora Narbona, que ahora mismo es un cargazo del Partido Socialista, es más, es la presidenta, ¿no?, del partido. O sea, la presidenta del partido está inmersa y puede acabar regular en todo el asunto de la financiación del PSOE en Valencia, que es la Gürtel valenciana del PSOE. Y veremos todo qué pasa, eso, y veremos es que qué pasa tiene muchos frentes con abiertos los SERE, Sánchez, porque los SERE también los estamos aplazando, los estamos obviando y demás, pero el hecho de que Susana Díaz convoque elecciones en Andalucía es precisamente para adelantar esa convocatoria electoral al fallo de los SERE, porque sabe perfectamente cuál va a ser el signo de ese fallo, por muy benévolo que sea, y sabe que no puede resistir en urnas esa convocatoria, porque es exactamente lo que utilizaron ellos contra el gobierno anterior al que sacaron con la moción de censura. Pero a mí lo que más me parece, o sea, lo más grave de todo esto es que pensemos, si Sánchez dimitiese, cosa que ya hemos dicho que no y que tenemos todos claro, y no convocase elecciones, la que quedaría de presidenta del gobierno es la señora Carmen Calvo. O sea, es que nos damos cuenta de lo que estamos hablando. No, no es exactamente así, María. Quiero decir que... ¿Tendrá que pasar otra vez por la investidura o no? No, quiero decir, si un presidente dimite, permanece en funciones en principio pero estoy tratando de ser irónica, Carmen, estoy tratando de ser irónica, que como vicepresidenta del gobierno, la segunda relevante, no lo estoy diciendo como... No lo sé, pero lo grave, María, diría que la segunda, porque ahí ya el partido, espérate tú a ver qué dice. Pero María, efectivamente, bueno, aunque técnicamente no es así, yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, que sí, pero que la vicepresidenta del gobierno está precisamente quejándose de esos pocos resquicios de libertad de prensa que la política mediática de Soraya Sáenz de Santamaría le ha dejado. Y a mí no me importa decir eso, aunque no estemos hablando. Es decir, es que en este momento, yo repito, el escándalo del plagio es tan fuerte que ha salido a la luz a pesar de ese panorama mediático que domina el Partido Socialista solo unos poquísimos meses, unos 100 días después de haber accedido al gobierno. O sea, en Televisión Española se ha convertido en un centro de propaganda, pero casi el resto de los demás canales no ha hecho falta casi ni tocarlos para que sean una forma de propaganda para el Partido Socialista. O sea, los que se escandalizan de la ley Mordaza aplicando ley Mordaza, ¿no? Claro, entonces están indignados precisamente porque haya habido un resquicio por el que se haya colado el mal olor de la tesis de Sánchez. Hombre, Iglesias por algo decía, denme los telediarios. Hombre, claro. Yo no quiero un ministerio, denme los telediarios, ¿no? Bueno, o sea, la política de ellos, la política de ellos es eso, la política de ellos es lo que decía María, la mordaza. Es decir, vamos a por ustedes. Es decir, bueno, eso lo ya hemos visto, o sea, no queda ni una radio, nada, no queda ni un diario de un colegio. Se enfadan cuando ven que algún medio se sale de esa norma. Sí, claro. Están indignados. No, ¿qué hacen estos señores que todavía dan guerra y todavía investigan y todavía hacen periodismo, que acabamos de aplicar la purga en Radio y Televisión Española? Hombre, ¿cómo puede ser que alguien haya sobrevivido? O periodista, porque ya la purga lleva implícita que determinadas personas no les interesa, porque claro, no van a ir allí a los desayunos a decir, un 13% ahí no me parece fenomenal.
fenomenal, o va, si todas las tesis son una bazofia. Claro, las Esas dos cosas quejas, algunos no las diríamos, las dos por eso no quejas han estamos. sido que la prensa no hable hoy de lo que debería hablar, que es de Franco, en vez de hablar de este tema, y que la prensa haga oposición. ¿Dónde vamos a llegar? Perdona, Luis. No, perdona tú. En televisión española, Ander Gil, que es portavoz del PSOE en el Senado, le dijo al presentador en toda la cara, se refirió a ABC, supongo que podría perfectamente haberlo dicho de OK Diario, que era el medio que lo había destapado. Ese diario se dedica a hacer fake news, con todas las letras. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Ander Gil. Ander Gil, que es portavoz del PSOE, en una entrevista muy cariñosa que le hacía Xavier Fortes, que era el presentador. ¿Os imagináis? Yo espero que el director ABC, que es tertuliano de esa casa, pues vaya y pida explicaciones. ¿Cómo puede ser que aquí se nos diga que hacemos fake news sobre este caso en el cual no vamos a rectificar ni una coma, y que aquí no se diga nada? No, pero aparte yo, a toda esta gente, políticos, periodistas que califican de fake news, esto es muy sencillo. Algunas de las informaciones que hemos dado nosotros son ustedes capaces, para empezar, de leerla, para continuar de contraponer algún tipo de argumento o de hecho con el cual tumben esa información. Pues si no son capaces, lo que tienen que hacer es asumir que ustedes son malos periodistas y malos políticos. Punto. Es decir, si las informaciones no se pueden tumbar, porque las hemos expuesto todas cargadas de argumentación documental, con las páginas, por cierto, de una tesis que todos estos que llaman fake news resulta que no las habían visto, porque no habían ido, porque no la habían consultado, porque no la habían fotografiado, porque no se la habían llevado, porque no habían leído el otro libro, o porque no hacen periodismo. Punto. Ya está. Ahora no ya veas, está. si fueran de uno del PP, bueno, entonces ya lo de la fake news. Si fuera uno del PP que le hubiera pillado los en vez de escolares, fake, sería fe. los news. escolares hubieran pillado a uno del PP haciendo lo que ha hecho Montón, lo que ha hecho Sánchez, vamos, no había dos horas. trajes sin facturas para No había horas. Y la enésima, dejadme que pasemos a la enésima estrategia, que evidentemente va a ser la central, que va a ser cargar contra Pablo Casado, a quien han puesto a divulgar este mensaje. Lógicamente una persona en la cual no encontraremos nada en su currículum. No se preocupen, nada es nada, no es no, que diría el otro. Señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado, porque como les digo y reitero, si él no fuera diputado, a día de hoy estaría imputado por la justicia por su máster o su no máster. Pues nada, Adriana Lastra, con sus vastos estudios, ya se ha convertido en jueza y ya sabe perfectamente que tendría que estar imputado Pablo Casado, porque como todo el mundo sabe, el Tribunal Supremo es una corte donde van jueces que no tienen ni idea, que no se conocen los códigos, no como Adriana Lastra, que esta mujer sí que tiene ahí su pedazo de formación, y evidentemente esta va a ser la línea que van a defender. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren equiparar una tesis con un TFM, con un trabajo, fin de máster, que Pablo Casado, que lo ha explicado 1.500 millones de veces, no tenía ninguna obligación de presentar porque él no estaba realizando un máster en puridad. Fue la época en la que se permitía convalidar un máster con los cursos de doctorado, y él hizo cursos de doctorado a través de un máster. Y esos cursos de doctorado a través de un máster le permitían eludir la obligatoriedad de presentar un TFM. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, pues que aparezca y que se vea que no existe el TFM, que no existe porque no tenía que existir. Claro, que es un pequeño matiz. Yo entiendo que esta gente que ha sido capaz de convencer a media población de que ir un 13% desnudo no es ir desnudo, que robar un 13% no es robar, que el plagiar un 13% no es plagiar, si lo hace un socialista, si lo hace una persona de otro partido, de otra ideología, bueno, como coja un céntimo, hay que pasarlo al tribunal de Rota directamente. Bueno, pues yo entiendo que tengan este tipo de planteamientos, pero lo siento mucho, señores, o sea, una mentira repetida 1.500 millones de veces no se convierte en verdad, simplemente se repite en una mentira al estilo goebbeliano, que es lo que hacen ustedes, controlar la prensa y multiplicar determinadas mentiras a través de prensa dócil. Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera, nos llamarán lo que ellos quieran, nos llamarán fachas, nos llamarán fakes, nos llamarán lo que quieran. Nosotros hacemos nuestro trabajo, sabemos hacerlo, y por eso, como decía Asís, pese a que se ha intentado hacer toda la luz de gas posible, el resultado ha sido que hasta Financial Times ha acabado recogiendo este trabajo y ha acabado recogiendo las presiones y la censura de este gobierno a los periodistas. Sí, señor. Y mientras, toda la prensa izquierda calladita. Mira, calladita. No hace falta ley mordaza, no, porque la mejor mordaza es la autocensura, ¿verdad? Sobre Casado, si es que lo que hay que hacer es leer, porque repiten todo el rato la misma mentira. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 51, a la jueza esta tan diligente que ha escrito todas esas cosas, en el que le indica que el máster que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, se regulaba por un Real Decreto en el que no era necesario presentar un trabajo fin el de 2005. máster. Es que, por favor, vamos, si es que solamente, claro, es que no, si leen
y se informan, entonces se les cae el argumentario. Ahora déjame aquí que recuerde... El argumentario es, ¿dónde está el máster del TFM de Casado? Oiga, que es que no tiene que presentar... ¿Dónde Ahora está déjame el que TFM recuerde, de Casado? para la gente dentro del Partido Popular, gente que, Y lo tiene la juez, que ha esto. estado callada ahí dentro, que recapitule ahora, porque evidentemente esto desde el inicio fue un ataque al Partido Popular para borrarlo, porque el objetivo de esta gente es borrar la libertad de pensamiento y que tú no puedas pensar en clave liberal conservadora. ¿Y qué hicieron? Lanzar un jaque. ¿Contra quién? Contra la forma de pensar del Partido Popular. No era tanto contra el partido. El partido había que cargárselo porque la cuestión era eliminar esa posibilidad de pensar en una clave de defensa de la Constitución, de defensa de las libertades, de defensa de la empresa, de defensa de poder hacer lo que te dé la gana dentro del respeto a la ley. Eso defendemos los liberales. Punto final. Así de sencillo, esta gente que tanto habla de libertades. Y en ese intento hubo un presidente que se llamaba Mariano Rajoy, que no es que no pusiese una verja a esta gente, no, es que abrió la puerta y puso la alfombra roja. Entraron y controlaron el 90% de los medios. Y un montón de gente dentro del partido, que no es el caso de Pablo Casado, que se acabó levantando, fue a las primarias y consiguió quitar de en medio a Soraya Sáenz de Santamaría, un montón de gente que estuvo muy calladita permitió que todo eso fuese ocurriendo. Y ahora la amenaza ya es directamente de intentar cargarse al Partido Popular entero por un TFM, por un trabajo fin de máster que la ley no exigía. Bueno, pues por haber regalado ese control mediático, por haber estado tan callados, mientras a los que pisoteaban eran a periodistas críticos. Porque es que aquí cada uno tiene su historia. Gracias a Dios en el Partido Popular han cambiado las cosas. Ahora, que dentro de ese partido hagan la reflexión de lo caro que les puede acabar costando y de lo caro que les ha costado ya. Porque cuando tú ves el ratio de éxito que ha tenido la Fiscalía en los procesos de corrupción abiertos contra el Partido Popular, que resulta que el 90% han acabado o directamente en declarar la inocencia, en archivo del caso, en sobreseimiento, etcétera, da que pensar bastante. Y a lo mejor resulta que ese control de los medios, ese control dictatorial de los medios por parte de la izquierda, no se debería estar permitiendo. Ninguno pedimos la intervención de los medios, no, lo que pedimos es la desintervención. Es una cosa muy distinta. En estos momentos los medios están bajo intervención. Los medios han estado recibiendo publicidad institucional a expuertas precisamente por ser lo que eran, como ocurre en Cataluña, como ocurre ya en Valencia, como ocurre en Navarra ya con los medios que están distribuyendo el nacionalismo, como ocurre en el País Vasco y como ha ocurrido con la publicidad institucional en toda España. Y eso ha pasado con etapas del gobierno socialista y, por desgracia, también con etapas del gobierno del Partido Popular. Y no para ayudar a que se equilibrase el panorama de pluralidad en los medios, no, para lo contrario. Y por eso se permitieron procesos de fusión que nunca jamás se deberían haber permitido. Por ejemplo, y lo digo abiertamente, el de La Sexta. Sí, así de sencillo, así de claro. Nunca jamás se debió haber permitido y se permitió por miedo, por complejo, por todo este tipo de cosas maravillosas que han jaleado permanentemente la historia del Partido Popular. Y al final hemos llegado a esta situación. El de tener un presidente que es capaz de amenazar a la prensa públicamente y no pasa nada. Y sin embargo a una persona como Pablo Casado se le persigue por un trabajo fin de máster que no tenía obligación de hacer. Dice, ¿pero qué quiere que haga yo? ¿Quiere que se lo haga ahora en 15 minutos como los hace Pedro Sánchez? ¿Quiere que se lo pida algún director de gabinete para que me lo regale y así se queda usted tranquilo? ¿Que saque una tesis con 3 tapas de Yoplait como las que hace el señor presidente del gobierno? Bueno, pues esta es la situación por haber permitido ese desequilibrio de medios. Pero bueno, creo que se nos debe estar acabando el tiempo del programa. Os pido simplemente una aseveración. ¿Debe dimitir o no debe dimitir nuestro querido señor presidente Pedro Sánchez? María. Ya, pero debe dimitir ya no por la tesis. Para mí debe dimitir porque se presentó una moción de censura con una promesa muy clara, que era convocatoria inmediata de elecciones, que no ha hecho, no ha cumplido, por lo tanto, fuera, que deje paso. Sí, debe dimitir porque le echó en cara al que era el líder al expresidente, el líder del Partido Popular, le echó en cara que en Alemania se dimitía por plagio y que no se podía permitir lo que él al final había ocultado y había hecho. Pero es que yo considera que no, como es un 13% no es plagio. Es que claro, aquí partimos de que por supuesto que debe dimitir. Yo no creo que lo vaya a hacer, pero no, como yo estoy con María, no solo por esto. O sea, ha intentado otra vez dividir a los españoles. No ha hecho nada absolutamente de todo lo que dijo, ni transparencia, ni ha convocado elecciones. ¿Qué ha hecho en los 100 días? Si es que no ha hecho nada. Es más, ceder... Ha viajado en avión y ha ido a ver a The Exacto, Killers. utilizar medios públicos gratis para cosas privadas, ceder ante los nacionalistas, mandar a Borrell a decir y a Batet que si Cataluña es una nación, que si, venga, mandamos para allá los presos, sacar presos de ETA a lugares que les interesan, eso es lo que ha hecho. ¿Algo por los ciudadanos? Pensiones, algo sobre los 3,5 millones de parados, nada, absolutamente nada. O sea, 100 días tirados al sumidero. Ha mentido, ha amenazado a la prensa y las informaciones que han sacado OK Diario y ABC muestran claras ilegalidades gravísimas en un presidente del gobierno, por lo cual, aunque no lo haga, debe dimitir. Os adelanto que en la entrevista famosa que ha realizado La Sexta, Ana Pastor, al presidente del gobierno, les leo el resultado, ya no se atreve a querellarse,
ya no se va a querellar. Ahora les explico una pequeña diferencia, además hay dos abogados en la mesa, con lo cual lo podemos corroborar. Dice que eso sí que como mucho será una demanda, irá por lo civil. Me temo yo que este hombre está eludiendo la querella, quizás por eso que se llama la exceptio veritatis, es decir, porque no quiere provocar que un tribunal investigue de verdad su tesis. Claro, y que vayan todos los negros, lo hemos dicho antes, Padilla, Carlos Ocaña, que les llame el juez y le diga como eres testigo, tienes que decir verdad, y entonces ¿qué va a decir? Le han aconsejado seguramente que ¿sabes qué pasa? una demanda de defensa del honor, de protección del honor, en el cual no funciona de la misma manera, porque bastaría demostrar pues, que se ha intentado perjudicar la imagen del presidente del gobierno, etcétera. Lo que está intentando evitar es que en la vía penal se investigue la tesis. Pero eso no cuela, porque la libertad de expresión está por encima, ¿no? Es un proceso de contraste en el que tú tienes la carga de la prueba, es decir, si él se querella, tiene que demostrar la falsedad de esas informaciones. Y claro, el que contesta a esa querella, el que es, digamos, el objetivo, en este caso del presidente del gobierno, puede aportar todas las pruebas que considere necesarias. Y a lo mejor es que el presidente no le interesa que salgan determinadas pruebas, ni a aquellos que rodean al presidente, ojo, porque yo creo que aquí hay mucha gente que también tiene en este momento la vara de Sánchez, frénate, que vamos todos detrás, y una demanda por el honor no tiene ningún fundamento, porque por encima de eso está la libertad de expresión, de información de los periodistas, o sea, que no tiene nada que hacer, vamos, ha dicho eso como podía haber dicho, para no decir, bueno, que me olvido, que no hago nada. Dice como mucho, ¿eh? Por eso, como mucho. Si no nos retractamos, pues nada, no. vaya cogiendo por anticipado la frase, no nos retractamos, de verdad, yo no sé cuántas veces hay que decirle a este señor las cosas, debe tener problemas para hacer las tesis y para entender las cosas. Pero bueno, les dejamos con Jim Devine, una película año 2006, no se la pierdan, dirección Roy Lawrence. Tema, directamente una persona, Stewart Kane, un irlandés que vive en un pueblo, se marcha a pescar con 3 amigos y acaban encontrando el cuerpo de una muchacha asesinada. No se la pierdan. Nosotros nos marchamos, ya saben, a lo largo de toda la semana, Los Intocables y, por supuesto, el fin de semana, el domingo. Nosotros a partir de las 10 de la noche aquí estaremos, como siempre, ya saben, a levantar España.